Hola, el tema de la exposición es el misticismo en la Edad Moderna y la estructura de la explicación será, en primer lugar, la definición y una breve historia de lo que es el misticismo. En segundo lugar, pondremos en escena a los principales autores, algunos españoles y otros europeos, del pensamiento místico moderno. Y por último, acabaremos con las 4 grandes creencias o pilares del pensamiento místico que se resumía en la Edad Moderna. Entonces, en primer lugar, según el diccionario Ferrete Mora, la mística es aquella actividad espiritual que aspira o lleva a cabo la unión del alma con la divinidad. También puede darse la explicación de que es en esencia un sentimiento respecto a lo que se cree sobre el universo, ¿no? El universo como gran objetivo de conocimiento a través de la intuición sobre todo. Bueno. En cuanto a la historia o al origen del misticismo, cabe decir que hay que relacionarlo con la filosofía y sobre todo con la metafísica, ¿no? Según Bertrand Russell, la metafísica nace de 2 impulsos. Uno es el metafísico, el místico, y otro es el científico, de la corriente de Hume, por ejemplo. Ya Platón también, empieza con Heráclito y Parménides sobre todo, y llega un momento en que aparece Platón y le da un toque lógico o intelectual, ¿no?, al misticismo, porque ya su famoso mito de la caverna nos explica que hay un mundo inteligible más allá de los sentidos. Bueno, entonces nace el misticismo nace la metafísica gracias al misticismo y a un sentimiento en ciencia que desea encontrar la verdad. Después viene Platón y lo diferencia bien de un mundo aparente en el que nosotros nos encontramos. Bueno. Luego, más adelante, que en la escolástica y sobre todo con la religión, empieza a cambiar lo que es el misticismo, ¿no? En primer lugar, el cristianismo incluye un sentimiento voluntarista. Decíamos que Platón y los griegos en general le daban un aporte intelectualista, pero los cristianos y la religión lo que hacen es darles el toque voluntarista o de amor, ¿no? Por eso de que hoy en día se dice por amor al arte. Pues, exacto. Vale, después. De los principales autores modernos con un poco de pensamiento místico, podemos decir, encontramos en primer lugar a Blaise Pascal, que en su obra Los Pensamientos se aprecia un contenido muy místico y metafísico, ¿no?, en el texto, pero hace bastante hincapié en lo que es la falsedad o el error del momento, en la época en la que él vive, ¿no? Porque era muy común la ignorancia o cosas así. Hay una cita, ¿no?, de su libro, que dice: ¿por qué se sigue la opinión de la mayoría? ¿Porque tienen más razón? No, porque tienen más fuerza. Aquí quiere decir, pues eso, que la fuerza de la multitud siempre acaba llevando a una idea equívoca, justamente como creía Platón o algunos griegos también, ¿no? Y que ese es el camino más espiritual, filosófico, el que podría llevar a la verdad. Bueno, hay que decir que Pascal situaba al hombre entre 2 infinitos, ¿no?, del que decía que nunca podría conocer la totalidad de ninguno de los dos.
Y por último, sobre Pascal, él creía que el camino real para conocer a Dios o conectar con la divinidad era la mística y para nada la ciencia o la filosofía, ¿no? Y bueno, hay que decir que era un creyente muy, muy creyente y sobre todo adoraba la figura de Jesús, que era el gran Dios hecho hombre, ¿no? Para él. Bueno, luego, en cuanto a los españoles, tenemos a Fray Luis de León, en el que su obra podemos intuir que compara a Dios con la paz y la tranquilidad, ¿no? O sea, él tiene un profundo sentimiento de soledad, aislamiento, siempre para conocer, ¿verdad? ¿Vale? Su obra es siempre temas morales y ascéticos muy relacionados con el cristianismo, claro. Estamos entrando ya en una época en la que el cristianismo tenía mucho poder bueno, la Iglesia tenía un poder absoluto casi sobre el pueblo y así tenían que demostrar los creyentes. Bueno, después, más importante, sobre todo en la mística española, es San Juan de la Cruz, ¿no? Porque San Juan de la Cruz incluye al pensamiento místico o al mundo de la mística lo que es el concepto de la noche oscura espiritual, ¿no? Es ese momento en el que por la noche los sentidos no nos sirven, desconectas del mundo y te sientas tú solo a observar y a utilizar la intuición, digamos. Él no lo llamaría así, pero para compararlo con algún término filosófico. Sí, San Juan de la Cruz sí, dice: la citada noche espiritual en que el buscador ya despegado de los consuelos y placeres mundanos perderá también el apoyo de su paz, de sus suavidades interiores, entrando en la más espantable noche a la que sí sigue la perfecta contemplación. Es decir, esto en realidad, lo de la noche oscura espiritual, es un segundo paso a un ascetismo al cual el primer paso sería un ascetismo muy pronunciado y vivir con muy poco. Luego así llegaría la noche oscura espiritual, la que a priori sería un sufrimiento para el hombre, pero acabaría con lo que es la vida contemplativa. San Juan de la Cruz también hace una división del alma, o divide el alma en tres partes, en lo que la divide o sus tres potencias, podemos decir, ¿no? La primera es la memoria, la segunda es el entendimiento y la tercera la voluntad. ¿Qué pasa si se sigue este camino místico y de voluntariado por el amor que exige la mística de paradigma religioso, ¿no? Entonces, la memoria, si se siguiera este camino místico, la memoria pasaría a convertirse en esperanza, el entendimiento en fe y la voluntad en amor, ¿no? Llegaría así a un punto en que toda su vida se basaría en la contemplación y en el conocer, el saber de la verdad absoluta. Bueno. Después, el misticismo también influyó en la ciencia moderna, sobre todo por Nicolás de Cusa, ¿no? Como teólogo pronunció que Dios era un ser unitario e infinito, ¿no? Y de ahí se extrapola que el universo es igual a Dios y entonces el universo es infinito y unitario. Esto representa un paso radical para la física moderna, ¿no? Porque nos percatamos de que aquí existe la relatividad de Galileo, por ejemplo, el principio de relatividad de Galileo, que se basa en esto de que no hay centro en el universo,
Por lo tanto, como es infinito, no hay centro, la Tierra pasa a no ser el centro como se creía y total, que no... y Kepler, por ejemplo, también tuvo importancia, ya que en sus estudios sobre astronomía primaba mucho la astrología, que era un componente místico del momento bastante exaltado, ¿no? Porque la observación del cielo llevaba a interpretaciones científicas o bien esas astrológicas, ¿no? Como los horóscopos y los signos, cosas así. Bueno, por último, entramos en lo que son los 4 pilares o las razones de la mística, ¿no? La primera de las creencias es: hay una interiorización del conocimiento en oposición al conocimiento discursivo interiorización del conocimiento en oposición al conocimiento discursivo y analítico. Vale. Por ejemplo, esto con al siglo XVIII la razón y la intuición se acaban oponiendo y algunos pensadores se ponen más de parte de la razón. Pero sin embargo, gracias a Rousseau y el movimiento romántico, se da una primacía al instinto, a esa parte intuitiva, ¿no? Y es Bergson el que eleva la categoría de instinto a la de intuición, y solo por la intuición podríamos conocer las verdades metafísicas. Bueno, sobre este punto Russell concluye que la filosofía no puede basarse en la intuición, porque es anormal. No podrías tener certeza solo con la intuición, digamos. Bueno, el segundo punto es, la segunda creencia del pensamiento místico es creencia en la unidad y rechazo en admitir una oposición o división de todo, ¿no? Es decir, que se proclama la univocidad de las cosas, que solo todo es unidad, como el universo. Esto empieza con Parménides y culmina con Hegel. Y bueno, hace referencia a lo que veníamos hablando antes de la mística de carácter intelectualista, en la que Platón nos decía que existe un mundo inteligible aparte del de los sentidos, que es el que nosotros vemos a diario. Una doctrina muy importante, el tercer punto del pensamiento místico moderno, es realmente el que más miga tiene, porque explica muchos sistemas metafísicos. Por ejemplo, el de Spinoza o Hegel. Es el de la negación de la realidad del tiempo. Es decir, que el tiempo no existe como tal y que solo es una ilusión que nosotros nos hacemos, ¿no? Por ejemplo, esta es una idea que piensa que la vida es un corriente continuo en la cual todas las divisiones son artificiales e irreales y que solo existe una suave y no rota, es decir, que no está dividida, una suave y no rota transición. Bueno, entonces, sobre este punto Russell opina que esta filosofía solo puede ser práctica, ¿no? Ya que en realidad no trata problemas más difíciles que los que se planteaba la filosofía posteriormente. Ya que sí, Russell acusa a esta mentalidad de los o sea,
que los que niegan la realidad del tiempo se basan en un evolucionismo que Russell no está dispuesto a aceptar, ya que no explicaría bien otros problemas más metafísicos y más importantes de la época. Por último, tenemos la doctrina que considera que todo lo que es malo es una mera apariencia, simplemente. Es decir, el misticismo cree que todo lo que es malo es ilusorio y defiende que la realidad es lo bueno. Una cita de Heráclito, por ejemplo, dice: bueno y malo son lo mismo. Y otra de Spinoza que dice: por realidad y por perfección entiendo la misma cosa. Es decir, realidad es el bien y todo lo que nosotros interpretamos como bondad o malicia es simplemente ilusorio, y pone el ejemplo del amor y el odio. Son comportamientos éticamente opuestos, pero que para la filosofía son actitudes íntimamente análogas en cuanto a los objetos, ¿no? Visto desde otra panorámica. Y bueno, lo que hace lo que al final acaba haciendo el misticismo, junto con estas ideas filosóficas que nacen con él, es ser el precursor de una filosofía científica, ¿no?, que nace con estas ideas. Encontrar la verdad universal, que es buena, dejando de lado conceptos como la bondad y maldad asociados a cualquier objeto. Y esta filosofía, según Russell, muestra un tipo más elevado de pensamiento que ninguna creencia o imaginación precientífica. En conclusión, la mística nace junto con la filosofía y va evolucionando, podemos decir que bastante dispar, pero hay momentos en la historia en los que se cruzan y son vitales, ¿no? Por ejemplo, como para la física, con la pronunciación de Nicolás de Cusa, y también las de Kepler. Bueno, hasta aquí todo, muchas gracias y ya está.